Hola, es un gusto saludarles desde aquí, desde FB Producciones. Hoy vamos a aprender a descargar música y efectos de sonido sin copyright, completamente gratis, para que los pueda utilizar en cada uno de sus videos que va a subir a su canal de YouTube. Así es que muy pendientes a seguir paso a paso cada una de las indicaciones. Acompáñenos a este nuevo tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a nuestro navegador de preferencia y tenemos que ingresar a nuestro canal de YouTube. Escribimos youtube.com, se nos abre la página de YouTube y aquí a mano derecha donde dice acceder le damos clic, aquí donde dice acceder. Perfecto. Y aquí tenemos que ingresar nuestro correo y por ende pues nuestra contraseña para ingresar a nuestro canal de YouTube, en el caso su canal de YouTube. Le damos en siguiente y aquí ponemos la contraseña. Luego de poner la contraseña le damos en siguiente y automáticamente se nos abre la pantalla de YouTube. Aquí en este círculo a mano derecha le damos clic y nos vamos donde dice tu canal y se nos abre automáticamente nuestro canal de YouTube. El siguiente paso, aquí en el mismo círculo le damos clic y nos vamos donde dice YouTube Studio. Esperamos unos breves segundos nada más y automáticamente se nos abre otra pantalla. Aquí comienza la parte interesante. Nos vamos a mano izquierda, bajamos un poquito y nos dirigimos donde dice biblioteca de audio. Aquí donde dice biblioteca de audio y le damos clic. Y aquí viene la parte tan especial. Estamos ya en la biblioteca de audio y como podemos darnos cuenta, aquí existe una gran cantidad de música que es completamente gratuita, al igual que efectos de sonido que usted puede descargarlos y con tranquilidad utilizarlos en cada uno de sus videos para que los pueda subir en su canal de YouTube. Aquí están algunas pistas, vamos a escucharlas por ejemplo. Vamos a escuchar la siguiente. Y así sucesivamente usted tiene la opción de ir escuchando una por una cada una de estas pistas musicales. No se olviden que estas pistas son completamente gratuitas y las puede descargar. Pero aquí viene una parte muy interesante. Aquí hay una especie de triángulo invertido. Vamos a darle clic aquí y al darle clic nos aparecen algunas opciones. Título de pista, género, ánimo, nombre del artista, duración, atribución obligatoria y atribución obligatoria. Aquí podemos buscar las pistas a nuestro gusto. Por ejemplo, yo quiero buscar pistas según el género. Le doy clic y automáticamente me aparecen muchos géneros. Aquí está desde alternativa punk para niños, clásica, hip hop. Bueno, hay muchísimas alternativas en géneros musicales. Si usted quiere escuchar una de estas alternativas musicales, simplemente le enmarca en donde usted quiera. Por ejemplo, en mi caso le voy a dar en clásica. Vamos a ver qué aparece en clásica. Le enmarcamos y le damos en aplicar. Al darle en aplicar, nos aparecen pistas por este género, música clásica. Vamos a escucharlas. Vamos a ver qué tal está esta. Perfecto, y así sucesivamente usted puede ir buscando la pista de su preferencia. Entonces, aquí tiene muchas opciones. Y de la misma manera, si usted ya no quiere escuchar el género clásico, elimina, le da aquí donde dice quitar, vuelve a dar clic en este triángulo invertido, vamos nuevamente a género y vamos a buscar otro tipo de género musical. Vamos a ver qué encontramos por acá. Vamos a ver esta que dice ambiental, a ver qué tal está. Le damos en aplicar y automáticamente nos aparecen pistas con el género ambiental. Vamos a darle clic a ver qué tal suena. Vamos a escuchar esta. Y de la misma manera usted puede seguir buscando la pista de su preferencia. Perfecto. Hay otra parte muy interesante. Si se dan cuenta, miren que la duración de estas pistas son de 2 minutos 33, 2 minutos 56. Hay una opción que me parece pues muy buena
Aquí volvemos a dar clic en este triángulo invertido y al darle clic nos aparece una opción que dice duración. Le damos clic donde dice duración y aquí usted puede poner el tiempo que necesita. Imagínese que su video de pronto tiene unos 4 minutos, pero como las pistas de acá tienen apenas 2 minutos y medio, nos hace falta un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, al darle clic aquí y marcamos el tiempo, 4 minutos y le damos en aplicar. Y como podemos darnos cuenta, automáticamente nos aparecen pistas musicales en el género que elegimos que sobrepasan los 4 minutos. Por ende, estábamos buscando una pista que tenga 4 minutos o más y aquí aparecen las pistas. Vamos a escucharlas. Y así usted sigue buscando la pista de su preferencia, la que a usted más le guste. Ahora, ¿qué sucede con los efectos de sonido? Vamos a darle clic donde dice efectos de sonido y automáticamente nos aparecen varios efectos de sonido, como nos podemos dar cuenta en este momento. De la misma manera, el mismo procedimiento que utilizamos en música gratuita. Le damos clic en el triángulo invertido y vamos a buscar por categoría, a ver qué encontramos por categoría. Aquí hay varios géneros, alarmas, ambientales, animales, dibujos animados y muchos más efectos de sonido. Vamos a probar con alarmas. Le marcamos y le damos en aplicar. Y automáticamente nos aparecen varios efectos de sonido. Le damos clic. Ahí está un efecto de sonido. Vamos a ver este. Ahí está otro. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Queremos buscar otro tipo de género? Simplemente eliminamos esto, lo quitamos. Le damos clic en el triángulo invertido. Vamos a categoría. Y vamos a buscar efectos de sonido animales. Vamos a ver qué tal nos va en animales. Le damos en aplicar y aquí existen varios efectos de sonido de animales. Solamente tenemos que darles clic en cada uno de ellos y comenzarlos a escuchar. Aquí está un perrito. Lo podemos escuchar. Acá está otro efecto de sonido. Perfecto. Ahora viene una parte importante que me estaban diciendo: Freddy, ¿cómo puedo descargar estas canciones, esta música o estos efectos de sonido? Tan fácil. Hagamos cuenta que esta pista que está en este momento me gustó muchísimo. Y esta la quiero descargar y esta la quiero utilizar para el próximo video que voy a subir. Entonces existen dos opciones para descargar tanto la música como los efectos del sonido con el mismo procedimiento. Nos vamos a mano derecha y aquí está la opción que dice descargar. Simplemente le damos clic donde dice descargar. Ahí está. Esa es la una manera. Y la otra manera, vamos a la parte de abajo. Aquí está una imagen. Dice descargar pista de audio. El mismo procedimiento, le damos clic y automáticamente se nos descarga la pista de audio. Tanto para la música, tanto para los efectos de sonido, es el mismo procedimiento. Tanto a mano derecha o en la parte de aquí abajo. Dos opciones para que pueda descargar la música o los efectos de sonido de su preferencia. Hasta ahí estamos completamente entendidos. Si usted no tiene todavía su canal de YouTube, no sabe cómo crear su canal de YouTube, en la parte de arriba vamos a dejarle una tarjetita para que pueda mirar este tutorial y pueda crear su propio canal de YouTube. Completamente fácil. Hay una parte muy importante. En cada una de las pistas a mano derecha, si enmarcamos aquí, vamos a darnos cuenta que dice aquí licencia de la biblioteca de audio de YouTube. Puedes usar esta pista de audio en cualquier video, incluidos los que monetices. La atribución no es obligatoria. Es decir, que estas pistas pues las puede utilizar usted con toda confianza, puede monetizar con estas pistas su video y la atribución no es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto de atribución no obligatoria? Que no hace falta que ponga el nombre del autor de esta pista musical. Pero para asegurarnos, damos nuevamente clic en este triángulo invertido. Y aquí en la parte de abajo existen dos opciones que dice atribución no obligatoria y atribución obligatoria. Vamos a darle clic donde dice atribución obligatoria y nos aparecen pistas musicales, pero si nos damos cuenta aquí ya aparece otro tipo de imagen, ¿sí?
¿Qué nos dice ahí? Puedes usar esta pista de audio en cualquier video, incluidos los que monetices. Sin embargo, debes incluir datos de atribución en la descripción del video. Esto quiere decir que no le afecta para nada su video si ha utilizado esta pista. Lo único que tiene que hacer es incluir en el video la descripción y la atribución del nombre del autor de esta pista. ¿Y cómo lo hacemos? Donde dice ver detalles, le damos clic y automáticamente nos aparece una pantalla. Esto que está en este recuadro es lo que tenemos que copiar y pegar en la descripción del video. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está una especie de cuadro, le damos clic donde dice copiar y automáticamente lo copiamos en la descripción del video que nosotros vamos a subir a YouTube. Esto no le afecta para nada a su video, simplemente el autor está pidiendo que le dé la atribución, que él es la persona que ha creado la pista musical. No le va a afectar en su monetización. Esto no quiere decir que de pronto, si usted está monetizando este video, le van a quitar parte de su monetización para darle al autor de la pista. Absolutamente nada que ver. Usted puede seguir monetizando completamente. Lo único que tiene que hacer es dar la atribución del autor. Por eso, si usted quiere evitarse completamente esto, nos vamos donde dice atribución no obligatoria. Le damos clic donde dice atribución no obligatoria y automáticamente nos van a aparecer todas las pistas que no requieren que usted ponga la atribución del autor de estas pistas musicales. Por ejemplo, en esta pista que tenemos aquí, ¿sí? Aquí está una pista musical, la escuchamos, el mismo proceso. Ya, y si nos damos cuenta aquí a mano derecha, nos aparece, puedes usar esta pista de audio en cualquier video, incluidos los que monetices, y la atribución no es obligatoria. Entonces, no tiene que poner la atribución al nombre del autor de esta pista y utilizar completamente gratis. Cualquiera de las dos opciones, atribución no obligatoria o atribución obligatoria, cualquiera de las dos opciones no le afectan en nada. Simplemente la una le está pidiendo que ponga la atribución al nombre del autor y la otra que no haga absolutamente nada. Perfecto. Hasta allí estamos completamente entendidos, ¿verdad? No se olvide de suscribirse completamente gratis y activar la campanita de las notificaciones, porque cada vez que subamos un nuevo video, usted va a ser la primera persona en que lo pueda mirar. Soy Freddy Valdivieso, desde aquí, desde FE Producciones, y nos estaremos reencontrando muy pronto en el próximo video. Chao.